estuvo 40 años de desierto para entrar y ser usado por Dios en Egipto y sacar al pueblo de Dios a la tierra de Canaán. Jesús, antes de comenzar su ministerio, antes estuvo 40 días de desierto. 40 años Moisés, 40 días Jesús de desierto, en ayuno y oración en el desierto de Judea. ¿Te das cuenta, no? Ahí superó las 3 tentaciones: la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la vanagloria de la vida. Superó ahí y fue introducido por el Espíritu y salió en el poder del Espíritu. ¿Y dónde todo fue? En el desierto. Y todos pasamos desiertos, no físicos, sino emocionales, familiares, espirituales. Y esos desiertos son muchas veces muy necesarios. A mí no me gustan, como a usted tampoco. Nos gusta que todo nos vaya bien, que nos salga toda la primera, que tengamos mucho dinero y los problemas escaseen en nuestra vida. Pero los desiertos siempre van a estar en nuestras vidas. Unos días, unos meses o el tiempo que Dios quiera. Entonces, estar en el desierto no era una tragedia, sino un lugar que Dios trata nuestras vidas. Donde Dios habla, nos prepara, si tienes la actitud correcta, para algo que te va a preparar para el futuro. Los mayores milagros y enseñanzas se dieron en el desierto. Milagros, pues, tremendos, ¿no? Y en el desierto les dio la ley, les dio herencia en una tierra llamada Canaán, que fluye leche y miel. ¿Leche de qué era? ¿De vaca o de burra? De higo, estaba lleno de higueras. Canaán era higueras todo. ¿Y miel de qué? ¿De qué? ¿De abejas? Palmeras. Canaán estaba lleno de palmeras, higueras y palmeras. Números capítulo 13, verso 1. Tenéis números en el desierto. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Llevaban unas semanas que habían salido de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, se introducen en el desierto y obviamente pues ya había que meterse dentro. Y entonces le dice que envíe hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la que fluye leche y miel, la cual yo doy a los hijos de Israel. O sea, Dios les regala esa tierra. De cada tribu de sus padres enviarás un varón. ¿Cuántas tribus había? O sea, de cada tribu, un varón. Cada uno príncipe entre ellos. O sea, no enviaban a cualquiera, sino un príncipe, un principal, alguien con autoridad, con testimonio. Los enviaba. 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Insiste en decir príncipes, porque eran personas con autoridad. Aquí hay una historia curiosa, pero también un poco triste. Dios, como hemos leído, le dice a Moisés que lo hiciera, pero no era un mandamiento tampoco. No matarás, no mentirás, no darás falso testimonio, sino que el Señor le dijo que si siente hacerlo, que Dios le iba a respaldar. Y pues ahí mandó a ciertos hombres, príncipes, fueron, entre comillas, de turismo para ver cómo se vivía allí. ¿Qué hacían? Eran 12 príncipes. Eran cada uno representantes, hemos dicho, de cada tribu de Israel. O sea, eran personas de influencia.
eran personas de peso, con autoridad, insisto, para que veamos que no eran cualquier persona, ¿no? ¿Y qué dice? Y manda uno de cada tribu. Fíjate, ¿no? El primero de la tribu de Rubén. ¿Manda a quién? A Samúa. Tribu de Rubén. Manda a un príncipe llamado Samúa, que quiere decir alma, respiro, descanso. De la otra tribu de Simeón, manda a un príncipe llamado Safat, que quiere decir Dios juzga, o Jehová ha juzgado. O sea, cada príncipe tiene un nombre. ¿Tú sabes el nombre o el significado de tu nombre? Algunos tienen nombres romanos, griegos, algunos tienen nombres hebreos, otros de España, otros tienen nombres o apellidos aymaras, ¿no? Quechuas. O sea, cada príncipe, fíjate, de cada tribu. De la tribu de Judá, Caleb, que quiere decir fiel o valiente o de todo corazón. De la tribu de Isaacar, manda a un príncipe llamado Igal, que quiere decir el redimido o el que va a rescatar. De la tribu de Efraín, manda a un príncipe que se llama Oseas, que quiere decir salvación o el Señor ha salvado. De la tribu de Benjamín manda a otro príncipe, se llamaba Palti, que quiere decir mi liberación o liberado por Dios. Fíjate, ¿no? De la tribu de Zabulón manda a un príncipe llamado Gadiel, que quiere decir Dios es mi fortuna o Dios es mi riqueza. De la tribu de José y Manasés, que iban juntas, no, un príncipe llamado Gadi, que quiere decir un lugar de refugio. De la tribu de Dan, un príncipe llamado Amiel, que significa pueblo de Dios o Dios es mi pueblo. De la tribu de Aser, mandó a un príncipe llamado Setur, que significa esconder o ocultar. De la tribu de Neftalí, a un príncipe llamado Nadbi, que significa profeta, portavoz. Y de la tribu de Gad, manda a Geuel, que significa majestad de Dios o redención de Dios. Fíjate, ¿no? De cada tribu manda a lo mejor. Fíjate, ¿no? Y dice luego en el verso 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguet y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo en que habita, si es fuerte, si es débil, si es poco, si es numeroso, si está habitada, o sea, danos un informe, le estaba diciendo. Y fíjate, ¿no? Estos príncipes van a reconocer la tierra y van a observarla. ¿Cómo es ese tipo de gente que vive allí? Si había agua, si había ciudades, cómo se desarrollaba la vida allí. Y cada uno de estos príncipes tenía que traer un informe. A veces, imagínate, si yo subirías aquí, dame un informe del país. Y escogería 12 aquí ahora. Dame un informe del país. Algunos dirán un informe esto, otro esto, otro esto, otro esto. De los 12, mínimo 10 darían un informe negativo. Y mínimamente, posiblemente 2 dirían un informe positivo. 10, no hay gasolina, no hay dólares, está fregado, la inflación es muy grande, tenemos unos políticos de esta manera, la iglesia está así, no sé qué, no sé cuántos. 10 daríamos negatividad. Pero habría 2 que dirían, sí, todo eso es verdad, pero tenemos recursos, tenemos autoridad, vamos a trabajar, vamos a doblar la página, vamos a trabajar juntos, vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Quién diría eso? 1 o 2. Pero posiblemente nosotros seríamos de los 10. Y
ya estaban en el desierto, ya incómodos, ¿no? Y ya estaban dispuestos a entrar a esa tierra. Verso 27, en el mismo capítulo, 27, fíjate. Vamos un poquito más adelante, si quieres. Y cuando retornan y cuentan cómo es aquella tierra. 27. Y le contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. O sea, hemos ido, hemos cumplido. La que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de la tierra. O sea, traían pues el fruto de la tierra, que era tremendo. Mira, esto es lo que hay allí. 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los gigantes de Anac. Fíjate. Amalek habita en el Neguet, en el desierto. Y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El cananeo, los cananitas, habitan junto al mar, en la ribera del Jordán. Este es el informe de los 10. Caleb, 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjate. Mas los varones que subieron con él dijeron, negativos, no podremos subir contra aquel pueblo porque es fuerte y mucho más poderoso que nosotros. Y hablaron, ¿te suena de algo? Y hablaron mal entre los hijos de Israel, entre los hermanos, diríamos nosotros, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus devoradores. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, llenos de temor, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Fíjate, ¿no? Qué hombres, ¿no? Agarran a capitanes y fíjate, ¿no? Incluso ahí ya querían retroceder. Pongamos un capitán, otra autoridad espiritual. Dios nos ha fallado y Moisés y Aarón igual nos han fallado. Volvamos atrás, queremos otro Dios, queremos cosas diferentes. Vamos a Números 14, un poquito más adelante. Y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y qué hicieron? Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, o sea, no unos pocos, todos. Y dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían uno al otro, designemos un capitán, vamos a buscar una autoridad y volvamos a Egipto. Designan un capitán, pongamos otra autoridad espiritual, nos han fallado los hermanos, volvamos atrás, queremos otro Dios, otra cobertura. La cobertura que nos han dado Moisés y Aarón no nos gusta porque nos quiere meter en un problema muy gordo. Busquemos otro pastor, otro capitán, otra autoridad para volver hacia atrás. 5. Entonces Moisés y Aarón no les quedaba otra que postrarse sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará, porque esa tierra fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Si ustedes se rebelan, el miedo se apodera, y lo que tú temes te vendrá. ¿Te ha pasado alguna? Has temido y te viene. Te viene. Y Josué y Caleb tenían un informe diferente. 40 días reconociendo la tierra, y el Señor empieza a castigarlos. Empieza a tomar autoridad contra ellos. Verso 10, habló de piedras, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y dice: a partir de ahora yo les heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés empieza a apelar: no, Señor, no lo hagas. Dales una nueva oportunidad. Mira a ver qué van a decir los egipcios si tú les destruyes. Pero te voy a dar un pueblo mucho mejor que estos. No, Señor, déjalos, me voy a quedar con esto. Me quedo con cuerpo de Cristo y con remar. No, que te voy a dar una mega iglesia donde te van a tener buenas ofrendas, buenos diezmos, vas a ir de vacaciones a Miami. No, Señor, me quedo con cuerpo de Cristo y remar. Es que son duros de servir, no importa, me quedo con ellos. Y ahí Moisés se pone entre Dios y el pueblo para que Dios no barre a todo el pueblo y los mate. 40 días estuviste ahí en Canaán observándolos. Ahí habéis menospreciado al Señor. Entonces esa generación morirá en el desierto. Esa generación de incrédulos y rebeldes caerán en el desierto. Y no eran pocos. Cuidado. Es más, de los originarios solo entraron Josué y Caleb. Los de 20 años para abajo entraron con Josué y Caleb. Los de 20 años para arriba murieron en el desierto. A veces la mayoría no siempre tiene la razón. Es que la mayoría dice eso, pero sí la mayoría está confundida. Muchas veces en las elecciones democráticas, mira lo que significa esa palabra, es que la mayoría ha dicho, pero si la mayoría va a decir vamos a dormir debajo de un puente, yo no quiero dormir debajo de un puente. Si la mayoría dice yo quiero un gobierno pagano, incrédulo, yo no quiero ese gobierno. Pero es que la mayoría ha dicho. Y te tienes que tragar lo que hay. Es que yo no he votado a ese candidato, pero sí la mayoría. Entonces, ¿usted qué hace? Aguantarse. Como tuvo que aguantar Josué y Caleb. 40 años de desierto, cuando ellos inmediatamente querían entrar. Pero por culpa de esos días que contaminaron a toda la congregación, tuvieron que esperar 40 años. O sea, entraron con 80, 84, 85 años a la tierra prometida, Canaán. Podemos en un momento de debilidad, de desánimo, pensar que no merece la pena servir a Jesús. ¿Te ha pasado alguna vez? En un momento de desánimo, de tristeza, que te han salido las cosas mal, que has pecado, te sientes condenado, condenada, y dices, ya no merece la pena ir a la iglesia, ya no merece la pena servir a Jesús, ya mejor no voy. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, puedes decir así, si te da vergüenza decir sí, a mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado, y a ti también, con esa cara lo estáis discerniendo ahora. Lo vergonzoso es no confesarlo y ocultarlo y pensar que
que tú eres el superfe, que siempre te va todo bien. ¿Te das cuenta? Claro, porque no ves esa recompensa. ¿Alguno se acuerda el nombre de los 10 espías? No. ¿Alguno se acuerda de los 2 que dieron un informe positivo? Josué y Caleb. ¿Te das cuenta, no? De los 10, nadie se acuerda sus nombres. Pero de los 2, todo el mundo nos acordaremos siempre. Amén. Números 14, 36 al 38. Seguimos con Números en el desierto. 14, 36 al 38. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, se refiere a los 10, desacreditando el país. A aquellos varones, ¿qué les pasó? Que habían hablado mal de la tierra, ¿qué les pasó? Murieron de plaga delante de Jehová. Pero, ¿qué dice en el 38? Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jesofane, quedaron con vida. De entre aquellos hombres que había ido a reconocer la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo acabaron los 10? ¿Cómo podemos acabar hablando mal? Con alguna peste apestaos. Porque es una peste hablar mal. Apestaos. Fíjate, ¿no? ¿Qué lectura haces de lo que lees? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo hablas? Eso habla del tipo de persona que eres. Si el Señor nos sana nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra forma de hablar. Fíjate, cuando Caleb era ya mayor, incluso, y su hija se iba a casar, dice que le pidió herencia a su hija y le dio Hebrón, pero sin gigantes, porque él ya los había vencido. Amén. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué herencia le vas a dar a tus hijos naturales y espirituales? ¿Te das cuenta? Señor, tú tienes una oportunidad para demostrar que la obra, esta es una obra tuya. Que tú respaldas la obra y que tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Fíjate, ¿no? Vivimos rodeados de gigantes y de obstáculos. Ahí nuestra fe tiene que avanzar. Y el día que retornaron después de 40 días de reconocer la tierra, era el día 9 de Av. A-V. Lloraron, gritaron y se quejaron. Todas las peores tragedias del pueblo de Dios de Israel ocurrieron el mismo día, el 9 del mes Av. Generalmente es julio o agosto, cambiando el calendario gregoriano, que es el nuestro. Fíjate, ¿no? El 9 de Av fue también el día que Nabucodonosor destruyó el primer templo de Salomón. Invadieron los caldeos con Nabucodonosor, destruyeron el templo y llevaron esclavos a Babilonia a Daniel y a otros hermanos. Fíjate. Tito fue enviado por su papá Vespasiano a Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén y arrasa con Israel 70 años después de Cristo. ¿Qué día fue? El 9 de el mes Av. ¿Te das cuenta? Los reyes católicos en España firmaron el decreto de expulsión de los judíos de España, los quitaron todo y los expulsaron el 9 del mes Av.
Dios no se olvida de las fechas. El decreto de la solución final de Hitler fue el 9 del mes Ab. Fíjate, fue el día de la queja que nunca se le olvidó a Dios. Si tú te andas quejando ahí por detrás, esos días a Dios no se le olvidan nunca. Por si acaso, como no rectifiques y te arrepientas. La tierra no es de los judíos ni de los árabes, la tierra es del Señor, por si acaso. No es de unos ni de otros, es de Él. Porque Él hizo los cielos y la... Nosotros estamos como pasajeros, por si acaso. Mi casa, mi huerta, mi solar, sí, es tuyo mientras estás aquí. Pero tú no vas a durar 100 años posiblemente. Durarás menos. Mucho menos igual. Cuidado con hablar mal. Cuidado con la crítica destructiva. Algo pasa en contra de nuestra vida. Piensa cómo estás hablando de tu situación que estás pasando ahora. Cómo hablas del Señor, cómo hablas de la iglesia, cómo hablas de las autoridades, cómo hablas del país. A veces es mejor callarse si no tienes nada que decir. Y yo a veces me callo porque no tengo nada que decir. Amén. Porque hablar por hablar es que no me sale. Y si no tengo nada bueno que decir, ¿para qué hablar cosas que luego no tienen nada que ver conmigo? Amén. ¿Cómo habla usted? ¿Cómo tiene ese miembro tan pequeño que está metido en esa cueva que de vez en cuando abres la cueva y empieza a hablar? ¿Cómo habla ese miembro? Santiago habla de él. Amén. Se llama la. Vamos a ponerlo de pie. Sube por favor el grupo alabanza. Según como usted esté hablando, ahí va a tener muchas recompensas. Y sabemos que la lengua nos juega muy malas pasadas, pero muy malas. Por eso, si usted no tiene nada bueno que decir, cierre esa boquita. Hay un refrán español: a boca cerrada no entran moscas. Si no tienes nada bueno que añadir, cierra la boca. Y si tienes algo que decir, que sea de bendición o de ayuda, o si hay que reprender, se reprende, obviamente, o disciplinar, de parte de Dios, o corregir, obviamente, pero sin denigrar, insultar o, tú sabes, ¿no?, pisar a nadie. Entonces, piensa un poco, cierra tus ojos. ¿Te has visto que tu boca, pues, salieron ciertas cosas totalmente negativas? Y no hemos cuidado nuestra boca de hablar mal, de criticar, de hablar en contra de algo, de alguien, de un padre, de una madre, de un hermano, de una esposa, de un esposo, de un hijo, de la iglesia, del país. No importa. De tu situación laboral, familiar, todas las desgracias más fuertes fueron el día 9 de Ab. Eso queda registrado en el cielo si no te arrepientes. Porque sabemos el poder que tiene nuestra boca para maldecir o para bendecir. Si tú piensas que hablar mal y no va a pasar nada, estás muy equivocado.
cuando te comprometes con algo y no lo cumples, es como si estarías hablando mal, estás faltando a tu palabra. Eso es hablar mal también. Es decir y no hacer. Y piensas que, bueno, se ha hecho una costumbre porque no ha venido un rayo y te ha matado al día siguiente. Pero hay un registro en el cielo de todo eso. Y para que se pueda borrar, tenemos que pedir perdón y arrepentirnos. Porque un pecado llama a otro pecado, y poco a poco eso se endurece, se acostumbra, se endurece, y piensa que, bueno, soy así, ¿qué voy a hacer? Dios me ha hecho así, decimos encima. Dios nos ha hecho con libertad. Ya tú tienes que saber cómo puedes dirigir esa libertad. Piensa, Señor, yo me acuerdo ahora, Espíritu Santo te hace recuerdo este día, este momento, esta semana, este mes, estos 15 días, incluso ayer puede ser. Mi boca empezó mi corazón se llenó y luego salió por mi boca. Empecé a hablar mal, a quejarme, a desanimarme, e incluso a querer volver atrás, como estos 10 espías contaminaron a la congregación. Había gigantes para todos. Había ciudades para todos, pero solo 2 miraron con los ojos de la fe. Ellos miraron a través de las promesas de Dios. Dios le había dado la tierra. Entonces sabía que si Dios le había dado la tierra, Dios iba a pelear con ellos. Los 10 príncipes no se enteraron bien. Era Dios el que le iba a dar la tierra. Es Dios el que te va a ayudar en tus dificultades. Sí, va a ser tu esposo, tu esposa, los pastores, sí, pero el que te va a ayudar de verdad es el Señor. En el momento de soledad, Él va a estar ahí. Y de dificultad. Por eso hay que ir a Él. Él es la fuente de vida. Seguramente ya estás detectando situaciones ya muy cercanas. Seguramente esta noche lo puedes ir a coger un boli y un papel y puedes hacerlo más personal. Y te vas a dar cuenta que tu boca te ha llevado a una situación muy complicada. Vamos a orar ahí donde estás. Levanta una mano al cielo, pon la otra en tu corazón, simbolizando el centro del alma y de las emociones y de los sentimientos. Un poco el centro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por darnos una nueva oportunidad para darnos cuenta que a veces hablamos, pensamos y actuamos con queja,
con contienda, con incredulidad, con tristeza, con desánimo, con desaliento, con bronca. Y hablamos más y mal del país, de la iglesia, de la familia, del trabajo donde estamos, de nuestros esposos, esposas, hijos, hijas. Hablamos mal de la iglesia, hablamos mal de las autoridades, nos quejamos, nos comparamos. Perdónanos, Jesús. Nos llenamos de incredulidad porque no vemos las recompensas inmediatas. Señor Jesús, queremos limpiarnos de verdad. Limpiarnos confesando nuestros pecados para que tu bella sangre nos pueda limpiar y podamos ser aceptos en el amado, en Jesucristo. Señor Jesús, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús.